Buenos días a todos los presentes. Soy Carlos Pedraza, su presentador, y hoy les vengo a hablar sobre tres temas que son parte de nuestra historia como chilenos. Primero, les vengo a hablar sobre el Estatuto del 1974, promulgado por la Junta Militar de Gobierno. En segundo lugar, les vengo a hablar sobre la supresión de la democracia durante la dictadura. Y finalmente, tercero, les vengo a hablar sobre la opresión hacia los sindicatos de trabajadores y hacia las juntas estudiantiles. Con esto claro, vamos a comenzar. Muy bien, comenzaremos hablando sobre el Estatuto 74, partiendo con el título primero, el cual está compuesto de 3 artículos. El primero siendo que la Junta Militar de Gobierno ostenta los poderes del Estado, el constituyente, el legislativo y el ejecutivo. El segundo artículo dice que todas las decisiones tomadas por la Junta tienen que ser hechas por unanimidad de todos los miembros. Y finalmente el tercero, que dice que el poder judicial funciona de manera aparte de la Junta Militar, funcionando a todas sus facultades. Muy bien, con este tema aclarado, podemos continuar con el siguiente. Tras el tanquetazo de 1973, el gobierno militar decidió tomar acciones directas en la ideología política de los chilenos con respecto al pensamiento comunista. Para esto, no escatimó recursos en establecimientos, herramientas y personal, con tal de lograr suprimir a cada persona que se rebelara en su contra. Esto, sumado a los métodos inhumanos utilizados por el cuerpo militar chileno de aquel entonces, dieron pie a lo que sería la etapa más oscura del país. Desde asesinatos hasta torturas, el gobierno militar no tuvo límites ni piedad contra ninguno de sus presos políticos. Es por esto que hasta el día de hoy los detenidos desaparecidos se cuentan por miles, dando así un indicio del infierno que vivieron muchas familias en la época. Todo comenzó con la caída de la moneda. Los vehículos militares se dirigían hacia los sectores poblacionales del país para detener a cualquier persona que fuera un partidario del movimiento comunista o que tuviera un indicio de tal. Se les amarraban las manos y se les tapaban los ojos para ser llevados posteriormente a un centro de detención, en donde al final se les enviaría a los distintos centros de tortura o simplemente serían asesinados en el lugar. En cuanto a los extranjeros o familias más adineradas partidarias del movimiento comunista, se les exiliaba del país por un periodo indeterminado. Durante los años que duró la dictadura, todo el país se encontraba suprimido. Los medios de información como diarios, estaciones de radio y la televisión eran controladas casi en su totalidad por el gobierno. Se estableció un toque de queda y se prohibieron las asambleas o cualquier tipo de junta. Todo esto era para asegurar que no se generara ningún tipo de oposición o pensamiento radical frente al gobierno. Las torturas, por otro lado, más allá de la obtención de información, fueron realizadas con el propósito de infundir temor en la población. Es por esto que las pocas veces que se liberaban a los detenidos era para contar lo que habían vivido, y así advertir de lo que les podría suceder a los demás si intentaban rebelarse. Un claro ejemplo de esto sería la muerte del famoso cantautor comunista Víctor Jara, quien fue torturado y luego sus restos fueron lanzados a la orilla de la vía férrea cerca de la población Santa Olga. Frente a las torturas, detenciones, asesinatos, control de información y represión militar, la dictadura resultó ser el más claro ejemplo de lo que sería la antítesis de una democracia. Y más allá de eso, demostró lo lejos que puede llegar un gobierno con tal de controlar el pensamiento popular. Continuando con el tema, es importante notar que una vez que la Junta Militar toma el poder político, establece un gobierno autoritario. Entre las medidas inmediatas, se decreta la cláusula al Congreso Nacional,
el receso a los partidos políticos y se instaura el estado de sitio en todo el país, el cual consiste en un régimen de excepción que debe ser impuesto por el Poder Ejecutivo, en el que se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Durante los años de la dictadura, la actividad literaria también se vio afectada por una censura generalizada y un consecuente decaimiento del mercado editorial. Los autores de este periodo sufrieron enormes obstáculos para su escritura, teniendo a veces como única opción la producción clandestina. Con esto dicho, podemos continuar con el último tema, los sindicatos de profesores y movimientos estudiantiles. Comenzando con los docentes, estos vivieron una época oscura en donde se ordenaron detenciones, exoneraciones, se prohibió la actividad sindical, hubo desapariciones, se exilió gente y se ejecutó muchas personas, llegando a un total de 26.000. Los sueldos de los profesores se redujeron en más de un 50%. Las autoridades militares, quienes estaban encargadas del sistema educacional público, podían despedir a un docente sin motivo ni trámite. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, creado en 1973 con más de 100.000 socios, luego del golpe y en menos de 2 años, esa cifra se redujo a 800 debido a despidos y sanciones de las leyes vigentes. En 1974, el ministro de Educación Hugo Castro anunció crear el Colegio de Profesores sobre un clima de persecución y estricto control. En cada establecimiento había un oficial encargado de vigilar la actividad, los comentarios, las conversaciones, chistes, conductas de los maestros, alumnos, empleados, a fin de que se denunciase a los sospechosos. Se suspendieron todo tipo de reuniones, fueron eliminados las organizaciones estudiantiles y los centros de padres y apoderados de ese tiempo. Pero a pesar de los esfuerzos de la dictadura por oprimir a la población y dejarlos en silencio, no todos hicieron caso, ya que existieron grupos de acción social, los cuales oponían resistencia a los distintos problemas que atemorizaban a la ciudadanía. Estos fueron encabezados por familiares de detenidos desaparecidos, presos políticos y gente en exilio. Debido a todas las prohibiciones que existían sobre las personas, la mayoría de las cabecillas de estos grupos fueron asesinados. Es por ello que estos grupos de resistencia no lograban canalizarse en formas de movimientos sociales, quedando estancados. Sin embargo, en el 1976, en la Universidad de Chile y en el campus oriente de la Universidad Católica, comienzan a gestarse de forma clandestina una serie de movimientos centrados en resistencia, junto con una serie restringida de militantes de izquierda, quienes crearían las bases de los movimientos estudiantiles de los 80, los cuales se posicionaron como uno de los actores principales y fundamentales en la oposición a la dictadura, centrándose en recuperar la democracia, el término de los rectores designados y el rechazo a la discriminación económica en las universidades. Se tenía mucho cuidado en no revelar información personal, o de lo contrario, estos movimientos y sus cabecillas terminarían de la misma forma que otros movimientos de oposición. Se lanzaban revistas clandestinas centradas en la crítica, al igual que distintos panfletos reclamando por los distintos crímenes del Estado. Todo esto firmado bajo distintos seudónimos. Con el tiempo, estas organizaciones estudiantiles fueron creciendo y moviéndose cada vez más con fuerza. Los estudiantes ocupaban muchas horas libres de distintos talleres para la elaboración y organización de esta lucha contra la supresión. Luego de haber revisado el interior, solo nos queda esperar que Chile nunca más deba pasar por un episodio como este de nuevo, ya que solamente traería todo el dolor, el temor y la pena de esos tiempos que solo deberían quedar como memorias del pasado. Que tengan un buen día.